Y vamos a ir a escudriñar en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 7, 2 y 3. Antes de abrir su palabra, vamos a orar. Oh querido Dios, estamos aquí cada uno de tus hijos, Dios, para poder recibir la bendición que viene de tu palabra, Señor. Queremos, oh Dios, que antes de abrir tu palabra, sea tu Padre amado, quien derrame bendición, que sobreabunde en cada uno de nosotros, y nos dé ese don maravilloso de poder entender cada una de las palabras que viene de ti, Señor. Quédate, Padre amado, con nosotros y dirígenos en esta mañana. Que al estudiar tu palabra sea tú y tu Espíritu Santo, Dios, quien nos guíe para poder entenderla. Bendición te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 7, capítulo 7, el versículo 2 y 3. Dice, entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y le dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Sin duda, hermano, en esta situación muy complicada, de nosotros escuchar, quizás decir, pues que Dios envió ángeles, ¿no? Para que dañaran la tierra, pero la Biblia nos aclara, ¿no? Que Dios le dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sellemos, ¿no? Hasta cuando sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios, a los que le sirven a Dios, a los que esperan el regreso de nuestro Dios. En el conflicto final de la historia de este mundo, antes de la venida de Jesús, se desarrollará en torno al reconocimiento de 2 soberanías, la de Dios o la de Satanás. Reconocimiento manifestado respectivamente por el sello de Dios y por la marca de la apostasía. En la antigüedad, un sello era usado para darle autenticidad a los documentos. El sello era usado por dignatarios y autoridades para que todos reconozcan que un documento había sido verdaderamente emitido por la autoridad detentora del sello. Entonces, son 3 las características básicas de un sello. Entonces, el nombre de la persona, el cargo o posición de la autoridad y el territorio de un dominio o su jurisdicción. Entonces, ustedes conocen un sello ahora en la actualidad. Creo que algunos tienen un sello y los que no lo tienen, pues, cuando han realizado alguna documentación, esperan pues que le marquen con el sello en su documento. Y vamos a ver lo que dice Isaías 8:16. Y así ahí algún hermano nos ayuda a leer. Isaías 8:16.
Amén, hermano. La palabra de Dios dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. No habla de un atamiento o de una ley, ¿no? Ajá. Sellada en el corazón de los discípulos en ese tiempo. Entonces, en la antigüedad el sello era el anillo de los reyes. En la actualidad se denomina sello al objeto que se usa para sellar, y la marca dejada en el documento también recibe el nombre de sello. Si la ley de Dios ha de ser sellada en el corazón de los discípulos, entonces podemos decir que en ella se encuentra el sello de Dios. Y en el cuarto mandamiento encontramos todas las características de un sello. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quiénes nos van a hacer la obra? Alguna. Dice, tú, ni tu hijo y ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos este mandamiento en la Biblia, escrito por el dedo de Dios, nos damos cuenta que solo el guardar el sábado no es solamente de ti en tu casa, es hasta de los extranjeros. Al hablar de extranjero, pienso yo, o lo he tomado así de esa manera, son las personas que están visitando tu hogar o están dentro de las puertas de tu hogar. Y a veces se nos torna un poco difícil, hermano, porque a veces tenemos familiares que no son del pueblo de Dios y viven dentro de las puertas de nuestras casas. Y en este día santo, pues bueno, nosotros a muy tempranas horas nos levantamos y nos dirigimos al templo cuando vamos al templo. Y cuando no vamos al templo, sabemos que es el día del Señor y estamos en nuestras casas. Pero yo te digo, se torna difícil, pero hay que armarse de valor para hacer que en nuestra casa se guarde el día santo del Señor. A mí me ha tocado, hermano. Al inicio, cuando entré a la iglesia, era muy difícil para mí, pero había algo escrito en la palabra del Señor que yo había visto con mis ojos. Y esto fue lo que a mí me motivó a entrar a la iglesia adventista. Era catequista en la iglesia católica y nunca había visto sobre los mandamientos de Dios escrito en la Biblia. Solo había visto los mandamientos de Dios en un folleto que nos daban. Pero mis hermanos, al entrar a la iglesia, vi este mandamiento y empecé en mi hogar. En mi hogar llegaban muchas visitas, muchas, que ustedes no se imaginan, hermanos. Mi casa siempre hospedábamos a padres de familia de la escuela donde mi esposo trabajaba en el campo. Mi familia, casi todas llegaban a mi hogar. Cuando yo conocí del sábado, le decía, hoy día es sábado y nos dirigimos a la iglesia. Les invito a ir conmigo a la iglesia.
no, es que nosotros no somos de esa iglesia y nos quedamos aquí en casa. Digo, en mi casa no se puede quedar nadie haciendo otras cosas, porque yo y mi casa alabo a Dios. Y usted ve que yo y mi esposo y mis hijos nos estamos preparando para ir al templo, así que les motivo a ir con nosotros. No podemos ir porque voy a alabar, porque hoy día voy a hacer esto, voy a hacerlo acá. Yo digo, en mi casa latina también descansa, el lavador también descansa, porque Dios nos dice así, ¿no? Hasta tu bestia, ¿no? Y todo lo que sea de ti tiene que descansar. Otros que eran adventistas y decían, pues me quedo hoy porque tengo sueño y no puedo ir a la iglesia. Y yo les decía, hoy no es de quedarnos en la casa durmiendo, es de ir a alabar a Dios en el templo, porque esta casa queda cerrada, las puertas, y todos estaremos alabando al Señor. Y así fui hablando a las personas con hecho de lo que era el cuarto mandamiento de Dios. Hermano, nosotros tenemos que hacer conocer a las personas que no conocen y a los que no quieren entender, conociendo todo, pues debemos poner en su lugar lo que le pertenece a Dios y lo que no le pertenece a Dios, pues dejarlo a otro lado. El nombre, hermano, de la persona de este sello es Jehová. No es Mercedes Mendoza, no es Julio Mosquera. Cuando vemos un sello aquí en la actualidad, nosotros tenemos un sello y colocamos nuestro nombre. En este sello del cuarto mandamiento, el nombre es Jehová y el cargo o la posición de la autoridad es nuestro creador, el que nos creó, el que nos hizo y el que hizo todo el universo. Y el territorio de su dominio son los cielos y también la tierra. No solo el dominio de él es para los ángeles en el cielo, sino también para nosotros acá en la tierra. Y Elena de White declara de los mandamientos, de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. También menciona que la observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Qué maravilloso es saber que tenemos ese sello que Dios nos ha dejado con su nombre, ¿no? Marcado ahí Jehová, con ese cargo que es nuestro creador, el que te hizo a ti y a mí, el que hizo los cielos y la tierra. El sábado como sello de Dios es una señal que nos identifica como el pueblo que está santificando a nuestro Dios. Los 10 mandamientos empiezan, yo soy tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová. En el sábado como señal y sello de Dios, no podemos guardar los 10 mandamientos a menos que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón, hermano, es muy difícil guardar los 10 mandamientos y especialmente el sábado. Y en Ezequiel nos dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y aquí se nos indica que el sábado es una señal o sello que distingue, hermano, al pueblo de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis
mis días de reposo, que yo soy Jehová que os santifico. Y este texto, hermano, asegura que el sábado es una señal que nos identifica como el pueblo que está siendo santificado por Dios. En Efesios 4:30 nos dice y se nos presenta a la gente que impone el sello de Dios. ¿Qué dice Efesios? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y también Efesios 1:30 menciona, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Solo el Espíritu de Dios, hermano, puede transformar tu vida. Solo podemos, hermanos, ser ardientes a los requerimientos de Dios expresados en su ley a través de la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, hermano, es difícil que nosotros podamos guardar este maravilloso mandamiento. Apocalipsis 14, hermano, presenta un cuadro precioso de aquellos que fueron sellados y están delante de la presencia de Dios y del Cordero. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Así nomás pensando y imaginariamente creando un cuadro, si tú eres uno de los hermanos que te encanta dibujar, ¿no? Y antes de hacer un gráfico, primeramente está en nuestra mente, ¿no? Y lo maravilloso que es Dios, entonces nos proyecta en nuestra mente. Imaginariamente tú ponte a ver un cuadro enorme, precioso, sus marcos hermosos. Y allí con este detalle, ¿no? Mirando que está el Cordero en pie sobre el monte de Sión, imagínate allí dibujando una cima, un monte, ¿no? Y con el 144,000 que tenían tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. A veces cuando observamos ahí ciertas ritos que hacen otras denominaciones y vemos ahí ceniza en la frente, ¿no? No hay nada, es un polvo. Pero imagínate ver el sello de Dios en la frente de cada persona, el nombre de nuestro Creador. Y Apocalipsis 14 describe el carácter de los que fueron sellados. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Es decir, se trata de un pueblo obediente y leal a los principios bíblicos. Han sido encontrados sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Por eso está la ley de Dios, hermano. Los 10 mandamientos de nuestro Padre para nosotros día a día pasar a esa radiografía y darte cuenta en qué estoy faltándole a Dios. ¿Qué no he hecho para ser obediente a mi Padre? ¿Qué me falta por obedecer? Y más adelante en este mismo capítulo se describe a los que son victoriosos,
como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, se trata de un grupo que será victorioso por la gracia de Dios, que les permita ser, hermano, obediente a los mandamientos de Dios. Es decir, el pueblo de Dios en el tiempo del fin se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios, incluyendo, hermano, el cuarto mandamiento del sábado. ¿Cuándo será el sellamiento? No lo sabemos, pero Elena de White declara, dice así: la guarda del domingo no es todavía una señal de la bestia, y no lo será hasta que salga el decreto, forzado a los hombres a adorar ídolos sabático. Vendrá el tiempo en que este día será la prueba, pero ese tiempo no ha llegado todavía. Si bien el tiempo del sellamiento empezará cuando sea emitido el decreto dominical. No debemos esperar a ese momento para manifestar nuestra lealtad a Dios. Si no somos fieles en tiempos relativamente más estables, no podremos, hermano, ser fieles cuando se desate la crisis para la palabra de Dios que describe en las Santas Escrituras. Ahora es el momento de guardar el día de reposo como Dios quiere, de reconocer a nuestro Creador en un momento así que todavía tenemos la oportunidad de poder estar de una manera estable, pero en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles, no me digas tú que vas a guardar el día del Señor. No espere para después, hazlo hoy. Que tu vida sea una vida de obediencia a Dios. Apreciados hermanos, la Biblia menciona claramente el tiempo en que estamos viviendo. Dios está en el control de la historia de este mundo. Y en medio de las crisis generalizadas, Él llevará a su pueblo a su puesto seguro, hermano. Hoy estamos en los tiempos difíciles, pero todavía hay un poco de tregua. Pero llegarán momentos que ya no tendremos paz. Y ahí cuando nos dicen no contristéis vuestro corazón, porque tú ya conoces, hermano. Es ahora que debemos tomar la decisión de serle fiel a Dios. Somos un pueblo con la misión de extender el reino de Dios en medio de las tinieblas, hermano. Somos llamados a anunciar las verdades que el mundo necesita escuchar. Y en estos tiempos, hermano, el mundo está atento a lo que viene y a lo que las personas que estudian la palabra de Dios les pueden decir. Aquí han habido vecinos que han venido, hermano, tú que conoces de la Biblia, ¿qué será todo esto que está aconteciendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Explícanos. Entonces, el mundo está deseoso de escuchar, hermano. Y es el momento de que tú no calles, que tienes que hablar a aquellos que están en tiniebla. El sello de Dios distingue al pueblo de Dios. Señala quiénes realmente pertenecen al Dios Altísimo. Y hay millones de personas que parecerán al no haber conocido a Jesús y por no haber recibido el sello que los distingue como hijos de Dios.
Es nuestro deber predicar el evangelio para alcanzar a muchos que todavía no fueron alcanzados. El desafío es para ti, hermano. Es para mí. Tenemos que aceptar este desafío con mucho agrado, con mucho gozo, porque Dios te ha dado ese privilegio grande de llamarte su hijo, y no solo llamar su hijo, sino de darte una obra en tus manos para que tú puedas realizarla. Es como cuando tú en casa le dices, hijo mío, te amo, pero quiero que me ayudes con esto. Y así Dios, con ese gran amor, te pone en tus manos el llevar el evangelio para alcanzar a los que están en tinieblas. Que seamos de hoy en adelante obedientes a nuestro Dios, para cuando Dios quiera poner su sello en nuestra frente, podamos decir, heme aquí, Señor, y aceptar con gozo ese sello que te identifica como pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, en este día, y un feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes.